Semana pasada vimos la iglesia comparada con un hombre. Ahora vamos a ver algo sobre la unidad de la iglesia, la unidad de ese cuerpo. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué tremenda enseñanza. Aquí hay una serie de vínculos. Y el apóstol Pablo, con esta serie de vínculos que hay que nos deben mantener unidos, él destaca la unidad de su cuerpo, la unidad de la iglesia. La iglesia es un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Somos muchos miembros, pero somos uno. Y la cabeza es Cristo. Y si somos uno, debemos mantenernos unidos bajo una misma meta, con un mismo sentir, porque nuestra cabeza, la cabeza que dirige este cuerpo, es Cristo. Y Cristo quiere la unidad. Dice aquí: un cuerpo y un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un solo Dios y Padre de todos. ¿No es razón suficiente para estar unidos? Yo creo que sí. Está el apóstol destacando todo lo que tenemos en común, por lo cual debemos estar unidos. Y como dice ahí en el versículo 4, mantener la unidad del Espíritu en un vínculo de paz. Y es que cuando hay amor y hay unidad en el cuerpo, hay paz. ¿No les parece? No hay nada más molesto en nuestros cuerpos que un miembro esté enfermo y no esté trabajando bien. No hay paz, no hay tranquilidad. Asimismo, el cuerpo de Cristo. Debemos estar todos unidos bajo una misma perspectiva. Hermanos, tenemos todos el Espíritu de Santo morando en nosotros. Trabajamos para un solo Señor que murió por nosotros. Tenemos un solo Dios que envió a su Hijo amado a morir por nosotros. Todos creímos en Cristo por fe, una sola fe. Tenemos una sola esperanza, la misma esperanza, la vida eterna. Como dice Tito, en la esperanza bienaventurada de la vida eterna. Entonces hay muchas cosas que deben mantenernos unidos, y aquí Pablo destaca algunas características de esta unidad. Dice que debe haber humildad, mansedumbre, paciencia, y que nos soportemos unos a otros en amor. No lo digo yo, miren el versículo 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esas son las características de una iglesia unida, con humildad. Cristo nos enseñó la humildad. Venid a mí, que soy manso y humilde. Eso dijo Cristo. Mansedumbre.
bondad. Nuestro carácter debe estar dominado por el Espíritu Santo, por el fruto del Espíritu Santo. Aquí no cabe ningún término más que no sea humildad y mansedumbre para poder soportarnos los unos a los otros. Y termina diciendo Pablo en el versículo 2 sobre la unidad del Espíritu y el amor entre nosotros. Dios es amor. Si Dios es amor y es nuestro Padre Celestial, los hijos que somos nosotros debemos tener amor, ¿no les parece? Tenemos los genes de Dios. Entonces el amor debe prevalecer entre nosotros. Nada, si hay amor, nada puede interponerse en que nos mantengamos unidos. Porque entonces cuando hay amor, humildad y mansedumbre, nos vamos a poder soportar los unos a los otros. Tenemos caracteres diferentes. Tenemos muchas cosas que nos hacen diferentes como personas. Pero como hijos de Dios, tenemos mucho más cosas que nos unen. Entonces debemos andar en unidad. Dios quiere ver a su pueblo unido. Él nos ama y quiere vernos gozar de armonía y compañerismo. Una iglesia unida tiene armonía entre sus miembros, como una orquesta. Vimos qué hermoso suena el grupo de música, las guitarras, el violín, la flauta por allá, todos en una armonía. Déjenme decirle que así debe caminar la iglesia, en esa armonía. Porque si una de esas 4 guitarras suena otra nota, ya no se escucha bien. Así si un miembro del cuerpo de Cristo anda diferente, todo el cuerpo se va a afectar. Ya no vamos a andar en armonía como Dios quiere. Salmo 133, 1. Salmo 133, 1. Mire lo que nos dice. Dice la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en, ¿qué dice allí? Armonía. Eso es lo que quiere Dios de su cuerpo, de la iglesia, que haya armonía entre sus miembros. Dios aquí considera como bueno y delicioso cuando los hermanos viven en unidad, cuando hay armonía entre sus miembros, cuando estamos alejados de los problemas y contiendas. Dios se goza cuando hay paz y armonía en su cuerpo. Dios se glorifica cuando la iglesia está unida. De manera que nosotros debemos luchar y procurar por esa unidad de la iglesia y saber detectar aquellas enfermedades que afectan a toda congregación. Miren el versículo 3 allí, lo que nos dice en el Salmo 133, versículo 3b. Voy a leer todo. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, dice aquí, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué bueno y qué necesario es que las congregaciones marchen en unidad y armonía. Todos bajo un mismo sentir. Nuestro Señor Jesucristo oró para que nosotros permanezcamos unidos, los creyentes. Él oró por eso. Y si a alguno no le gusta la unidad y quiere buscar algún tipo de problema, está en contra de la oración de Cristo. Mire Juan 17, 21 al 23. Juan 17, 21 al 23.
Dice la palabra de Dios, Jesucristo orando para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cristo orando por esta unidad. ¿Qué quiere Dios de la iglesia? Que haya unidad y armonía entre sus miembros. Somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y además de esto, el Señor mismo nos dejó diferentes dones para que cada uno use sus dones en sus funciones dentro del cuerpo. Tenemos amor, humildad, mansedumbre, amor y tenemos dones espirituales. Si nosotros usamos nuestros dones, el cuerpo de Cristo se va a mantener funcionando en unidad. Son diferentes dones, pero Cristo es uno. Son diferentes dones, pero el Espíritu Santo es uno. Son diferentes dones, pero el cuerpo es uno. Solo tenemos que usar el don que a cada uno Dios le ha dado para que funcione el cuerpo de Cristo. La función específica de estos dones, vamos a verla ahí mismo en Efesios 4, del 11 al 13. Efesios 4, del 11 al 13. Es importante el uso de los dones para el crecimiento de la iglesia. Porque si hay una enfermedad que afecta a la unidad de la iglesia, es la falta de crecimiento de sus miembros. Efesios 4, del 11 al 13, dice la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, note, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para un perfecto, a la medida de la estatura y plenitud de Cristo. Entonces, para que exista la unidad es importante el crecimiento espiritual de la iglesia. Por eso se habla tanto de discipulados, de enseñanzas, de conferencias, para ir preparando al cuerpo de Cristo, a cada uno de sus miembros. La función de estos dones es perfeccionar a los santos. El mismo Señor nombró pastores, maestros, evangelistas. No vamos a entrar hoy a explicar los dones, pero sí queremos resaltar la importancia de usar los dones que el Señor nos dio para mantener el crecimiento de la iglesia y que haya unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando todos nos vamos edificando, cuando todos vamos aprendiendo las enseñanzas de nuestro Señor, todos podemos hablar el mismo idioma. Muchas veces en la iglesia de Corinto es un ejemplo que los pleitos, las contiendas, las divisiones surgen en las congregaciones por la falta de crecimiento espiritual. Corinto es un ejemplo. De manera que nosotros tenemos la obligación de estar preparándonos constantemente. Hemos aprovechado la pandemia para seguir discipulando a la iglesia. ¡Qué bueno! Y que los jóvenes se han involucrado en discipular a otros jóvenes. ¡Qué bueno! Y no podíamos salir de la casa, pero podíamos dar discipulado por una videollamada.
por Skype. Y muchos ya han terminado su discipulado durante el año. ¡Qué bueno! Pero tenemos que seguir preparándonos. La próxima conferencia que esta iglesia va a tener va a ser una conferencia evangelística. Y está programada de aquí a junio, si el Señor nos lo permite. Con charlas de cómo ganar almas y con práctica en la calle, para que vayamos a la calle a aplicar lo que aprendemos acá. En la enseñanza de esta mañana fue muy claro. Cristo lo mandó de 2 en 2. No podemos salir en muchos grupos ahora, pero salgamos de 2 en 2. Así que tenemos que seguir preparándonos, porque aquí dice la palabra de Dios que el mismo Señor dejó a unos maestros, a otros pastores, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta llegar a la plenitud del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La meta en el uso de estos dones es la unidad de la fe, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y la madurez de todos los miembros de la congregación. Si ustedes investigan otras congregaciones bautistas, todas están en un plan de discipulado a los miembros. Es por esto, para que crezcamos y entonces exista la unidad. Si el cuerpo de Cristo está unido, estaremos preparados para repeler las enfermedades que afectan la unidad de la congregación. Siempre vamos a estar expuestos porque el enemigo trabaja día y noche. Y muchas veces el enemigo usa a personas de la iglesia para provocar divisiones, contiendas y toda clase de pleitos, porque el enemigo no quiere la unidad, pero el Señor quiere la unidad. Debemos amarnos los unos a los otros, así como Cristo nos amó. Ser humildes unos con otros y soportarnos los unos a los otros. Todos tenemos un carácter diferente, pero debemos aprender a soportarnos. Porque Cristo nos soportó a nosotros y nos soporta todo. Entonces la medida es Cristo. Si Cristo a nosotros nos ha perdonado todo y nos sigue perdonando nuestras fallas, por eso murió en la cruz, entonces ¿por qué nosotros no podemos soportarnos los unos a los otros? Y no estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de la iglesia en general, porque son enfermedades que afectan a muchas congregaciones. Pedimos a Dios que esté con nosotros siempre y nos prevenga de estas enfermedades. Vamos a ver algunas. ¿Qué cosas destruyen la unidad de la iglesia? ¿Qué cosas destruyen? Muchas veces en la iglesia surgen situaciones difíciles que se deben abordar. Trabajo duro de los pastores, de los líderes, de los hermanos con más madurez espiritual. Hay que abordarlos porque algunas veces hay conflictos, roces, problemas que dañan a las iglesias. Debemos aprender a manejar estas situaciones también. No son fáciles, pero debemos cuidarnos para no perder la armonía en la iglesia. Si usted siente en algún momento que Satanás le está molestando para que usted cree problemas en la iglesia, acérquese más a Cristo. Pídale perdón por sus pecados y no se deje usar por Satanás. Cuidado. Una de las enfermedades, la envidia. Sí. No nada más en el mundo hay envidia, también dentro de las congregaciones hay envidia entre unos y otros. Miren lo que dice Proverbios 27:4. Proverbios 27:4.
Dice la palabra de Dios, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Dice aquí que la ira es grande y despiadada y el furor poderoso e incontrolable. Pero el proverbista dice aquí que la envidia es mucho más fuerte. ¿Cuánto daño comienza a haber en las congregaciones cuando algunos comienzan a decir cosas como, ¿y por qué él y yo no? ¿Acaso él es mejor que yo? Yo merezco más oportunidades que aquel fulano. Yo soy mejor cristiano que él. Yo soy más maduro en la fe. Nada más con decir eso ya eres inmaduro. Yo soy mejor predicador que el pastor. ¿Por qué no me ponen a mí? ¿No son síntomas de envidia? Cuidado, cuidado. La envidia es peor que la ira y que el furor. Seamos humildes y esperemos nuestra oportunidad si Dios quiere dármela. Comienzan comparaciones y la envidia va creciendo en la mente de las personas. La envidia es el deseo intenso por poseer las bendiciones de otro. Yo merezco más. Soy más espiritual que los demás. Cuidado, hermanos. Son enfermedades que afectan la unidad de la iglesia. 2, las contiendas y el enojo. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 12:20. 2 Corintios 12:20. Mire lo que nos dice Pablo allí. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros, ¿qué cosa? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes. Todos estos son pecados y enfermedades que afectan la unidad de la iglesia. Pablo está advirtiendo a los hermanos de Corinto y nos advierte a nosotros también. Tengamos cuidado. Las contiendas, la envidia, los celos llevan a las contiendas. Ya vienen las discusiones unos con otros, ya a unos no les gusta cómo predica el pastor, ya al otro no le gusta cómo canta el hermano, y bueno, Dios no nos ha llamado a eso, Dios nos ha llamado a la unidad. Os ruego por la misericordia de Dios, os ruego, dice Pablo, que andéis como es digno del llamado. Cristo nos llama a la unidad. Las divisiones. 1 Corintios 3, 3 al 4. Las divisiones. 1 Corintios 3, Pablo está reprendiendo duramente a la iglesia de Corinto. Dice la palabra de Dios, voy a leer desde el 1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosas? Celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo
ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. ¿No sois carnales? Y sigue diciendo Pablo una serie de cosas. Divisiones. Hermano, y quiero aclararles algo. Yo no estoy diciendo que aquí en esta congregación estamos viviendo eso. Está en la palabra de Dios y estamos predicando que son situaciones que pueden darse que afectan a esta o a cualquier iglesia. Eso es lo que estamos diciendo. Gloria a Dios por la unidad que hay aquí. Gloria a Dios por el deseo de trabajar que tenemos algunos. Pero tenemos que cuidarnos. Otra cosa que hace mucho daño son las divisiones. Pero aquí nos dan una pauta. ¿Cuándo comienzan a verse rasgos de divisiones? Interesante. Cuando hay grupitos en la iglesia. Hay que tener cuidado cuando comienzan a formarse grupitos donde solamente se llaman entre ellos, comienzan a reunirse entre ellos solos, evitan tener contacto y comunión con los demás, solamente grupitos. Un grupito allá, otro grupito acá, y yo nada más hablo con el que tengo más afinidad. Me gusta cómo habla fulano. ¿Quién predica hoy? ¿El hermano Ángel? No, yo no voy al culto. Me avisan cuando predica el hermano Gabriel. Divisiones. Como en Corinto. Soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de X. Venimos a escuchar la palabra de Dios, no importa quién predique. Que fulano se equivoca mucho predicando, todos cometemos errores. Somos seres humanos. Tenemos que tener cuidado con estos grupitos. La comunión debe ser con todos. El trabajo en la obra de Dios debe ser de todos, porque la obra no es nuestra, la obra es de Cristo. Y todos tenemos que estar preparados para permanecer unidos. Cuidado con los grupitos. Si usted crea un grupito, analice si hay síntomas de división. La soberbia y el orgullo, otra enfermedad. Miren lo que nos dice Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Dice la palabra de Dios. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. La soberbia, que es sinónimo de orgullo. Y créanme, hermanos, que esto, la soberbia y el orgullo, está presente en todos nosotros, desde niñitos, desde que estamos muy chiquitos. Aprendemos eso. Gracias a Dios por su palabra que nos ayuda a ir cambiando poco a poco. Miren lo que nos dice Proverbios 13:10. Proverbios 13:10. Y miren esto, hermano. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Esto es terrible. ¿Usted estará de acuerdo conmigo en que la soberbia y el orgullo hacen mucho daño a la unidad de la iglesia? Mucho daño. Es un deseo o pretensión de superioridad sobre los demás. Cuando algunos hermanos tratan a otros como inferiores, se consideran mejor que el resto. Debemos tener cuidado. Ya dice el proverbio, hay que cuidarse de las contiendas. El orgullo y la soberbia
nos llevan a pensar que somos los mejores, que solo yo tengo la razón, que solo yo conozco, que yo soy el mejor en toda la congregación, el que más sabe. Si usted tiene síntomas de esto, tenga cuidado. Acérquese al Señor y pídale humildad, porque la soberbia y el orgullo es lo contrario a la humildad. Enfermedades de las cuales debemos cuidarnos. Y a esta soberbia y el orgullo va unido con amar la preeminencia. Muchas congregaciones se han visto divididas porque hay alguien que quiere ser el que figura en todo. Cuidado con amar la preeminencia. La obra es de todos. Miren, Tercera de Juan 9:10. Tercera de Juan 9:10. Voy a ver si logro encontrarlo primero que ustedes, porque esta Biblia es nueva y las páginas se pegan. Doy gracias a Dios por la hermana que me regaló esta Biblia. Tercera de Juan 9:10. Dice la palabra de Dios: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Terrible. Cuidado con Diótrefes. Es un bichito que daña a las congregaciones. El querer tener siempre el primer lugar entre los hermanos. Eso hacía Diótrefes. Somos iguales ante Dios. Cada uno tiene una función en la iglesia. A unos Dios nos dio un don, a otros otro don. Unos tenemos el don administrativo, otros tienen dones especiales en otras actividades. Y todos debemos trabajar juntos, cada uno con su don. Pero no querer ser el que tiene el primer lugar entre todos, porque ya bien Cristo reprendió a dos de sus discípulos que querían tener los primeros lugares cuando fueran allá al cielo. Tengamos cuidado con Diótrefes. Quería tener la preeminencia, quería reconocimiento de los demás, quería sentirse indispensable en la congregación. Y cuando los demás hacían algo, se molestaba. Hasta expulsaba de la iglesia. Son bichitos, son problemas que dañan la unidad de la iglesia. Predicamos mucho de la unidad y el amor, pero muchas veces estamos predicando de la unidad y el amor y están los bichitos estos metiéndose. Hay que tener cuidado. Miren otro bichito que afecta, otra enfermedad que afecta a la iglesia. Está en Proverbios 20:19. Proverbios 20:19. Dice la palabra de Dios allí: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lenguas. Y mira el 26:20, Proverbios 26:20, ahí un poquito adelante. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa, ¿qué cosa? La contienda.
El chisme ha sido la causa de división y de muchos problemas en las iglesias. Muchos problemas. ¿Y qué es el chisme? Comentarios que hacemos sin intenciones muchas veces. Pero oye, tú sabes que el nieto del pastor se estaba durmiendo en la iglesia. Tú sabes que la hermana Alicia no vino al culto el domingo en la noche. Y comienza entre unos y otros. Y la hermana Alicia no sabe nada. No nos gusta, pero nos entretiene. Son comentarios que hacemos y descubrimos de los demás. Pueden generar contiendas cuando la persona se da cuenta que están parloteando de ella. Por un chisme se puede perder una persona por la cual Cristo murió. ¿A quién le gusta que estén hablando de él? Ese es un problema que causa divisiones y causa contiendas en las iglesias. Tengamos presente, y cierro con la enfermedad que ha predominado en la iglesia desde el primer siglo y aún afectó al pueblo de Israel durante toda su travesía por el éxodo, por el desierto. Las murmuraciones. Otro problema que divide las iglesias. Miren 1 Corintios 10:10. 1 Corintios 10:10. Dice la palabra de Dios: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Refiriéndose Pablo a las 10 veces que murmuró el pueblo de Israel en el desierto. Y toda esa generación fue destruida en el desierto y no llegaron a la tierra prometida. Miren ahora Proverbios 6, 17 al 19. Dice la palabra de Dios. 6, 17 al 19. Voy a leer desde el 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. La murmuración siembra discordia entre los hermanos. La murmuración es mucho más grave que el chisme, aunque los dos son pecados. La murmuración es mucho más grande que el chisme. Dice aquí que es algo que Dios aborrece, crear contienda entre los hermanos. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. Dios no solo aborrece la murmuración, sino que la abomina. ¿Cuántas divisiones, pleitos y contiendas se han creado en las congregaciones porque a algunos les gusta murmurar de todo? No están de acuerdo con nada de lo que se haga. Critican todo. Se sienten los que más saben, pero no hacen nada. Murmuran de uno, murmuran del otro. Y lo más triste
es que salen de la iglesia murmurando con otros hermanos. Murmuran del hermano, de la hermana, del pastor, de los diáconos, de todo. Dios dice aquí, no solo aborrece, sino que abomina esas cosas. Cuando a espaldas de los demás denigramos a otros. Eso rompe la unidad de la iglesia. Debemos tener cuidado. Este es un mal grande en muchas congregaciones. Nunca, hermanos, pero nunca, por amor a Dios, caigamos en las murmuraciones. Porque si queremos medir las consecuencias de las congregaciones, leamos Éxodo y leamos Números. Y veremos las consecuencias, lo que pagó Israel debido a las murmuraciones. Hemos visto solo algunas de las enfermedades que afectan la unidad de la iglesia. Hay muchas. Pero ahora conocemos al enemigo. Cuando vemos todas estas enfermedades, resulta que estas enfermedades provienen de nuestra actitud, de nuestras malas intenciones, de nuestras debilidades y pueden convertirse en el enemigo de la unidad de la iglesia. Que Dios nos cuide. Ya conocemos que el enemigo está en nosotros mismos muchas veces. Que Dios nos cuide. No dejemos, no le demos lugar al diablo. No dejemos que Satanás se salga con la suya. No nos dejemos usar para afectar la unidad de la iglesia. Que esta iglesia sea un refugio de gracia. Que esta iglesia demuestre a los de adentro y a los de afuera que somos unidos, que hay amor, que no hay chisme, que no hay murmuraciones, sino que lo que hay es una misma dirección, una misma opinión, un mismo sentir. Que Dios nos guarde y nos cuide para que esta iglesia siempre, pero siempre se mantenga unida, como un rompecabezas. Muchas piezas, pero el cuerpo es uno. Somos el cuerpo de Cristo y marchemos unidos, así como lo quiere el Señor. Que Dios les bendiga.